Bien, buenas tardes. Nuevamente estamos acá en una clase de dibujo técnico asistido para los alumnos de tercer año, en el cual en esta oportunidad vamos a seguir con el desarrollo de esta pieza mecánica denominada brida de conexión, en la cual recuerden que mediante este dibujo justamente estamos aprendiendo los comandos básicos de AutoCAD que a ustedes les van a servir para dibujar en un futuro por sí mismos. Bien, entonces, acá recuerden, a ver, cuál era la pieza mecánica original que estamos dibujando, ¿sí? Una vista frontal, ¿sí? Que es la que sale acá, y una vista en corte, ¿sí? Entonces, en este momento estamos dibujando la parte superior de la vista en corte, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es justamente dibujar la vista inferior de este corte. Para eso vamos a recurrir a un comando que se denomina simetría, pero antes de eso lo que vamos a hacer es aplicar también un comando que nos va a facilitar el proceso, por ejemplo, de rayado, que se denomina sombreado, que es transformar todas las líneas que están desunidas en una sola línea. Eso se denomina polilínea. Ya vamos a ver que mediante ese comando polilínea podemos, por ejemplo, calcular el perímetro, el área y otros parámetros más. Bien, hay una serie de comandos que tenemos que ir aprendiendo para realizar todo este procedimiento. Vamos a volver al archivo de dibujo que estábamos justamente dibujando la última clase, el último video que ustedes vieron, ¿sí? Donde recuerden que habíamos arrancado con una línea de base que sería nuestro eje de simetría de 200 unidades de dibujo. Posteriormente habíamos subido 140, 35, habíamos bajado hacia acá, habíamos aprendido el comando de fase, ¿sí? Habíamos aprendido también el recortar, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que el comando de fase y recortar eran los dos comandos más poderosos para poder dibujar. También aprendimos a hacer un chaflán, aprendimos a hacer un empalme, ¿sí? Y bueno, esos serían los comandos básicos que aprendimos la última vez. Ahora vamos a continuar y yo les nombré que vamos a aplicar el comando polilínea, ¿sí? Para cerrar todas estas líneas en una sola. Por empezar, vamos a ver lo siguiente. ¿A qué se refiere con polilínea? Vamos a dibujar un rectángulo de cualquier dimensión, ¿sí? Ahí estaría un rectángulo. Bueno, muy bien, si yo me acerco acá con el mouse, ustedes podrán notar que se selecciona todo este rectángulo que he dibujado, ya que no lo he dibujado línea por línea. Por lo tanto, este rectángulo representa ya una polilínea. Entonces, existe la función inversa, ¿sí? Que se denomina descomponer o explotar, modificar, descomponer, y yo toco ese rectángulo y acá lo que obtengo serían esas cuatro líneas por separadas. Ahora bien, rápidamente les muestro en qué consiste la composición en una polilínea. Para eso aplicamos el comando modificar objeto polilínea. Me dice que seleccione una línea cualquiera. Nunca olviden leer la línea de comandos, ¿sí? Selecciono una línea. Me pregunta, ¿lo quiere transformar en una, o sea, en una sola polilínea, todas esas líneas? Enter, porque la respuesta es sí. Y acá me aparece este menú, dice cerrar, juntar. Vamos a colocar la J de juntar, enter. Y ahora tendría que seleccionar todas esas líneas, enter. Y justamente me ha transformado todas esas líneas sueltas en una polilínea. Bien, eso lo dejamos para enseguida. Para aplicarlo acá en nuestra parte del dibujo que estamos haciendo, lo que les quiero acá recalcar es lo siguiente. El comando polilínea por ahí está disponible en esta versión, pero en versiones superiores no hace falta, digamos, aplicar este comando para realizar, por ejemplo, sombreados o inclusive dibujos en 3 dimensiones. En esta versión de AutoCAD sí.
por ahí, a ver, no es que sea obligatorio que esté en polilínea para poder sombrear una región, pero es mucho más cómodo hacerlo así. De todas maneras, lo que tenemos que tener en cuenta es que AutoCAD no te va a unir en polilínea, por ejemplo, líneas que estén así perpendiculares, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer polilínea a esta línea y quiero pegar la vueltita acá, ¿sí? Porque estas líneas de acá abajo no las quiero hacer polilínea, pero tengo el problemita, esas líneas siguen hasta abajo. Por eso ahí vamos a aprender otro comando útil que se denomina partir. Entonces, como decíamos, no une líneas cruzadas que representen una intersección, tampoco líneas perpendiculares y mucho menos líneas que no estén unidas perfectamente. Por eso es que por ahí, si a ustedes en algún momento no les llega a salir una polilínea, seguramente es por esa situación. Normalmente les pasa que hay líneas que no quedan bien unidas o inclusive que tienen líneas dibujadas por encima de las otras, o sea, líneas superpuestas. Entonces ahí tampoco le va a salir una polilínea. Así es que recuerden todos esos detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, como dijimos que yo quiero encerrar todo esto en una polilínea, que sería este contorno que les estoy marcando acá, quiere decir que yo acá tengo que aplicar el comando partir para justamente transformar esa línea en dos lineecitas. Para eso nos vamos a modificar, partir, y acá me pide designar objeto, ¿sí? Bueno, el objeto a designar sería esa línea, por ejemplo, y acá me pide el segundo punto, pero es como que acá este comando, digamos, te pide el segundo punto, pero todavía no le has dado el primero, entonces le tenemos que poner P de primer punto, Enter. Yo quiero ahí partir la línea, voy a buscar la intersección, que sería esa, y ahora sí me pide el segundo punto, nuevamente intersección, y aplico ahí. Y acá, como pueden ver, ya esa línea ha sido partida en dos. Bueno, lo mismo hago con la otra línea. Entonces, modificar, partir, seleccionamos la línea, P de primer punto, Enter, intersección, que sería ese lugar, intersección, este lugar, y ahí me quedó entonces la línea partida. Entonces, ahora sí, ya tenemos entonces disponible todas esas líneas por separado para poder transformarlas en polilínea. Bueno, muy bien. Obviamente estas tres lineecitas de acá no se me van a transformar en polilínea, ¿de acuerdo? Porque justamente son líneas que están perpendiculares a ese contorno. Bueno, ahora vamos a aplicar el comando polilínea, que es el que vimos recién. Entonces, modificar, objeto, polilínea. Entonces, seleccionamos esta línea, por ejemplo, me dice, ¿la quiere transformar en una? Enter, ahí le digo que sí, J de juntar, ¿sí? Enter, y ahora, como tengo estas tres líneas acá, no lo voy a hacer con la ventana de selección, para que no me dé un posible error. Entonces lo que voy a hacer es, ojo, tengo que tocar todas, ¿no? Voy a tocar una por una todas esas lineecitas, que son las que yo quiero transformar en polilínea. Y hasta ahí. Bien, vieron que las de abajo, justamente como las he partido, no las quiero transformar en polilínea porque tampoco se me iban a transformar. Una vez que terminé de seleccionar las líneas, Enter, y ahora fíjense una particularidad que recién decía cerrar, ahora dice abrir, justamente porque sí se me ha hecho esa polilínea. Escape, para liberar el comando, me acerco con el mouse, inclusive puedo hacer clic y veo que se me ha transformado en polilínea. Bien, y acá podemos, por ejemplo, hacer una prueba para verificar que lo que estemos dibujando esté bien dibujado, o al menos coincida con lo que yo estoy dibujando, y que, por ejemplo, es una aplicación importante. Imagínense ustedes que por ahí un agrimensor esté dibujando un terreno, por ejemplo, y quiere conocer su área o inclusive el perímetro. Entonces, para eso acá esta polilínea tiene propiedades, las cuales las obtenemos de herramientas, consultar, lista, y acá vamos a hacer
me está pidiendo selección de objetos y acá voy a hacer clic en esa polilínea, enter, y me larga un listado con todas las propiedades de esa polilínea. Fíjense, me larga las coordenadas X, coordenada Y, Z igual 0, obviamente porque estamos dibujando en dos dimensiones. Recuerden que si bien estamos dibujando en dos dimensiones, pero AutoCAD tiene presente las tres coordenadas permanentemente. Como estamos dibujando en dos dimensiones, Z por eso vale 0. Bien, ¿qué nos va a interesar acá? Es el área, ¿sí? 5092.7400 y el perímetro 392.4768. ¿De acuerdo? Esos serían los datos que a ustedes les tienen que coincidir, ¿sí? Por ahí, bueno, podrá fallar quizás algún decimal, pero no puede fallar, digamos, tiene que ser 5092 y 392, Entonces, como ustedes podrán observar, tenemos datos de área y de perímetro, ¿sí? Como les decía recién, que son datos bastante útiles, por ejemplo, para aquella persona que se dedica justamente a hacer planos, en definitiva. Bueno, muy bien. Cerramos acá. Entonces, escape. Recuerden que esos son los valores que les tiene que dar esta polilínea, lo cual significaría que estamos dibujando bien. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, como dijimos recién, como les mostré recién, la parte inferior. Esta parte inferior de la orilla. Para eso vamos a recurrir a un nuevo comando. Fíjense, hasta ahora ya hemos aprendido dos comandos en esta clase, el comando partir y el comando polilínea. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprender el comando simetría. En definitiva, vamos a espejar, ¿sí? Esta parte superior a una parte inferior. Entonces, y lo voy a hacer con la particularidad que no voy a tomar estas dos lineecitas justamente para explicarles otro comando. Recuerden que mediante este dibujo les estoy explicando gran cantidad de comandos para que ustedes puedan dibujar solos en un futuro. Bueno, entonces, habíamos dicho, el comando está en modificar simetría. Ven que el simbolito del iconito, que obviamente es el mismo que está acá, hace referencia a una simetría que sería una copia en espejo, ¿sí? Y obviamente esa copia en espejo debe tener un eje de simetría. Hacemos clic entonces en simetría, me pide designar objetos. Acá sí voy a designar objetos con la pantalla azul sin tomar esas líneas. La pregunta es, ¿qué no se pueden tomar? Sí, sí se pueden tomar, pero es para explicarles otro comando, que será el comando alargar. Bien, entonces vamos a hacer clic hasta ahí. Obviamente esas líneas de abajo que no están totalmente atravesadas por la ventana no van a estar incluidas, no importa, justamente así lo quiero. Me dice designe objetos, enter. Ahora me dice precise el primer punto de la línea de simetría. Bueno, recuerden que tenemos un eje de simetría que en definitiva es nuestra línea de ejes, ¿sí? Entonces ponemos punto final y punto final, y ahí es como que desapareció la imagen que ya estaba despejada, y la pregunta será ¿por qué? Porque AutoCAD me está preguntando si deseo borrar el objeto de origen. Obviamente no lo deseo borrar, entonces coloco la N o directamente Enter, que es lo predeterminado, Enter, y ahí entonces me espejó justamente la vista hacia abajo. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora nos faltan esas dos líneas de ahí. Entonces, justamente, como habíamos dicho, vamos a explicar el comando alargar. Para eso vamos a modificar, alargar, ¿sí? ¿Qué nos pide AutoCAD? Dice designe objetos. O sea, en definitiva, acá tendríamos que designar hasta dónde queremos que lleguen esas líneas. Es decir, ¿cuál sería el límite hasta cuál queremos que lleguen esas líneas? Nuestro límite sería justamente esa parte inferior del dibujo. Por lo tanto, hacemos clic acá
Y ahora me dice designe objetos, en definitiva me está diciendo qué líneas quiero alargar. Ahí, en la partecita inferior de la línea, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Acá entonces, fíjense que no ha ocurrido nada. Vamos a hacerlo. Modificar. Entonces, alargar. Vamos a ver. Sí, era el límite ese. Claro. Bueno. Probamos así, pero no estaba bien como lo hice recién. A ver. Vamos entonces nuevamente. Modificar. Alargar. Hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. Enter. Bien. Y ahora, muy bien, ahora sí me lo hizo. No sé por qué recién no lo hizo, pero ahí está. Bueno, vamos a ir otra vez para atrás. Vuelvo a repetir. Modificar. Alargar. ¿Sí? Este sería nuestro límite hasta donde queremos que lleguen las líneas. Clic. Quizás recién no presioné bien Enter, no sé. Enter. Y ahora clic en la línea y se alargó. Clic en la línea y se alargó. Bien. Escape. Entonces hemos aprendido el comando alargar, donde primero me pide que designe hasta dónde quiero alargar las líneas y después toco las líneas. Bueno, muy bien. Suele ocurrir que por ahí un comando se escape, ¿no? Bueno, muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un sombreado, ¿sí? Denominado en inglés hatch. Bien, para esto, acá, el sombreado está en la parte de dibujo. Entonces, observamos. Dibujo, sombreado, ¿sí? Bien, y acá me muestra otro menú contextual en donde yo puedo elegir el tipo en definitiva de patrón con el cual quiero sombrear. En nuestro caso, como es un rayado a 45 grados, ese corresponde al ANSI 31. Como ya significa un rayado a 45 grados, el ángulo no lo tengo que tocar, lo tengo que dejar en 0. La escala por ahí hace referencia a la separación entre las líneas de sombreado. Por ahora la voy a dejar en 1, si es necesario modificarla ya la vamos a modificar. Acá en asociativa, si está tildado, significa que si de repente has rayado el dibujo, has sombreado y lo que quieres hacer es cambiar la geometría de lo que has dibujado, si está seleccionada la parte de asociativa, el rayado va a acompañar a ese dibujo que has modificado. Si no está en asociativa, te va a quedar el dibujo por un lado y el rayado por el otro. Bueno, muy bien. ¿Cómo tenemos que hacer acá? Es más cómodo hacerlo de esta manera. Añadir, designar puntos. Hacemos clic acá y entonces tenemos que hacer clic en el interior de cada región a sombrear. Si nos fijamos en el original, si nos hemos olvidado donde tenemos que sombrear, ustedes recuerden que esto lo tienen en el cuadernillo, con lo cual lo van a poder ver tranquilamente, cosa que aquí no se me quiere ver. Bueno, seguramente no me deja por que está el comando de activado, no importa. Lo vamos a desactivar porque yo quiero ver dónde tengo que sombrear. Muy bien, era por eso. ¿Bien? Quiero sombrear acá, acá y acá abajo también. ¿Sí? Ahí hemos visto dónde queremos sombrear. Claro, obviamente el sombreado del rayado, en definitiva a 45 grados, que me va a indicar que estoy cortando la pieza mecánica justamente por las indicaciones de corte acá, que es representada por esta línea de corte con las dos flechas que dice A. Entonces estoy realizando un corte AA, ¿sí? Que acá lo estoy representando, y justamente donde están los orificios, tanto el orificio central como la de los agujeritos que están ahí, no va rayado obviamente porque ahí tenemos aire en definitiva. Lo que es sólido en este caso va rayado. Bien, volvemos entonces nuevamente a nuestro dibujo y lo que vamos a hacer es lo mismo. Dibujo, dijimos sombreado, vamos a elegir nuevamente porque lo perdimos, ANSI 31,
lo demás sigue igual, añadir, designar puntos y vamos haciendo clic en el interior, no en las líneas, en el interior. Clic acá, que sería la región. Y acá otro detalle importante: si da error o si no te sombrea o si el sombreado sale todo completo, es porque seguramente hay líneas superpuestas o hay, digamos, líneas que no están bien conectadas. Ya he seleccionado todo lo que quiero sombrear, Enter, nuevamente ese menú contextual, le pongo aceptar. Bien, y ahí se ha realizado este rayado en definitiva. Lo que sí estoy viendo que está, digamos, muy denso, o sea, están muy juntas las líneas de rayado. Entonces lo que hago es lo siguiente: podría, si quiero, ir para atrás y hacerlo de nuevo, pero en definitiva lo que vamos a hacer acá es hacer doble clic sobre la región que hemos sombreado, y acá podemos probar a ver qué ocurre si nuestra escala es 2. Es decir, vamos a ampliar la escala a ver qué ocurre. Vamos a ver, aceptar. Muy bien, ahí se ha realizado un rayado, entonces con las líneas un poco más separadas, o sea, menos densas. No lo queremos tanto, un término medio, vamos a ir a 1.5. Entonces ya aprendimos que tenemos que aumentar la escala para que las líneas estén más separadas. 1,5 y ahí está bien, ahí me parece lógico. Bueno, muy bien. Bien, que por ahora estaríamos con esta parte de acá. El tema que sigue ya es un temita más largo, pero podemos hacer la introducción, que sería el tema de las capas. Claro, ¿qué significaría? Observen ustedes que si yo acá, por ejemplo, hago una vista de impresión, que de paso la podemos ir aprendiendo: archivo, trazar. Por ejemplo, acá vamos a seleccionar ¿cuál era? Este puede ser el de Microsoft Document Writer. Vamos a ver, vamos a elegir una ventana que incluya justamente a lo que hemos dibujado. Vamos a centrar el trazado y vamos a hacer una vista preliminar. Bien, observen ustedes que me la está mostrando tal cual la dibujé, o sea, no he aplicado grosores, ¿sí? Observen ustedes que ni grosores ni tipos de línea. ¿Qué significa esto? Todo el contorno yo lo tendría que haber dibujado en 0,80 y esta, que es una línea de eje, tendría que haber hecho una línea de trazo largo y trazo corto. Lo mismo en esta situación, que es una línea de trazo largo y trazo corto. Contrariamente a eso, yo he dibujado todo en lo que se denomina la capa 0. Ven que ahí figura un cerito, ¿sí? Figuran varios simbolitos en definitiva: un foquito, un solcito, un candado, un cuadradito con un color en su interior, el 0. Entonces, ahora les voy a enseñar, por ejemplo, a crear una capa y después crearemos las demás. Entonces, por ejemplo, ojo, y acá una precaución: acá donde dice por capa, por capa, por capa, no lo toquemos, por favor. Las capas se crean y se modifican de acá, de este iconito de acá que dice administrar las propiedades de capa, o si no, directamente de formato capa. Abrimos formato capa, ¿sí? Bien, entonces ahí se despliega ese menú contextual que me va a permitir crear nuevas capas. ¿Cuál sería la idea de una capa, de crear capas? A ver, imagínense ustedes un plano donde tengamos, por ejemplo, de una casa, puede ser, donde tengamos las líneas que corresponden a las paredes, en definitiva, de esa casa,
Imaginemos que la estamos viendo en vista superior, ya que justamente lo que se dibuja es un plano de planta, ¿sí? Con todo lo que sería el contorno exterior e interior y las divisiones de lo que es la casa, y indicando justamente el ancho de las paredes, las aberturas de las puertas, las ventanas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. También quizás en el mismo plano estén los distintos tipos de instalaciones. Por ejemplo, la instalación eléctrica, puede ir algún otro tipo de instalación también. Pueden ir las cotas. Imagínense ustedes que tenemos un plano con todo eso. Ahora bien, sería un plano por ahí que es muy confuso, obviamente. Inclusive más, si nosotros estamos viendo una pieza mecánica, donde por ahí queremos, por ejemplo, borrar las cotas, ver esa pieza mecánica sin las cotas, por ejemplo, o ver esa pieza mecánica con las cotas, pero no con un rayado o con un sombreado, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes que si estuviéramos en el tablero, el concepto de capa sería el siguiente. Imagínense que estemos dibujando en un papel transparente de calcar y en uno de esos papeles dibujemos, imagínense el contorno de una pieza mecánica. En otro papel de calcar, que lo podemos poner arriba, dibujamos, imagínense, el rayado de un corte. Colocamos otro papel de calcar y dibujamos las cotas, ¿sí? Y así sucesivamente, tantas capas como detalles tengamos, ¿sí? Entonces, todos esos papeles de calcar acumulados, en definitiva, si yo los veo, me representarían la totalidad del dibujo que yo quiero hacer. Si quiero, por ejemplo, sacar las cotas, saco el papel de calcar de las cotas y entonces justamente no voy a estar viendo más las cotas. Bien, ese sería el concepto de dibujar con capas, que acá en AutoCAD obviamente se puede dibujar con capas y soporta hasta 256 capas. La capa 0 es la que viene predeterminada, de color blanco, tipo de línea continua y un grosor por defecto que seguramente será un 0,20. Bien, entonces yo ahora voy a crear una sola capa, ¿sí? Por ejemplo, para crear capa, entonces tenemos acá nueva capa, esto es para eliminar capa y esto es para definir la capa en cuestión como la predeterminada, o sea, con la que vas a dibujar. Vamos a ir a crear capa, entonces, ¿sí? Aparece un nuevo renglón. Acá lo importante es que lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre a la capa, porque no nos va a servir de nada dejarlo como capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, ¿sí? Si después nosotros no vamos a saber qué capa vamos a apagar, por ejemplo, a querer apagar, a querer sacar, para poder ver algo, vamos a tener que estar adivinando. Entonces, por ejemplo, ahí donde dice capa 1, yo le cambio el nombre por contorno. Entonces yo sé que mi capa contorno van a ser todos los trazos referidos a contornos visibles en un grosor de 0,80. En este caso voy a elegir también un color de capa que sea, por ejemplo, el color rojo, ¿sí? Por ahí, cuando no les funciona directamente, por ejemplo, vieron que yo seleccioné el color rojo y se les sigue mostrando blanco, presionen la tecla F2 del teclado de la computadora y ahí se soluciona. Vuelven a seleccionar la capa y se les va a solucionar. Bien, tipo de letra continuo está bien, y acá en el grosor de línea vamos a elegir el 0,80. Aceptar. Bien, un detalle acá en los colores. Siempre es preferible elegir estos colores acá que ya están predeterminados, porque por ahí cuando ingresamos en algún color distinto acá, por ahí después hay dificultades en la impresión. No todos los colores salen impresos como nos muestra la pantalla. Por eso por ahí es mejor elegir estos colores de acá. Bueno, muy bien. Entonces tenemos el nombre de la capa, contorno, tenemos color rojo, tipo de línea continuo y el grosor 0,80. Y en color rojo justamente. Bien, vamos a aplicar y vamos a aceptar. Bien, ustedes dirán, ¿y eso dónde está?
¿cómo se aplica? No se aplicó nada, claro, porque ahora yo despliego esta pestañita de acá y ahí me aparece la capa que acabo de crear. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, yo ahora lo que hago es lo siguiente. Yo acá lo que normalmente se hace es apenas se comienza a dibujar, se crean las capas, ¿sí? Se crea la capa contorno, la capa de las líneas de eje, de las líneas de trazo, del rayado, de las cotas. También podemos crear una capa para el texto. Eso se hace normalmente al principio. Es como cuando dibujamos en el tablero, es decir, a ver, voy a dibujar con un lápiz HB para, digamos, para darle grosor 0,80, el contorno visible. Voy a dibujar con un portamina para el 0,2, y las cotas, etcétera, etcétera. Bien, lo que yo quiero dibujar en ese contorno visible sería lo que estoy seleccionando en este momento. Ojo, no voy a seleccionar el sombreado ni las líneas de ejes. ¿Vieron? Y obviamente también estas lineecitas de acá, que corresponden a los bordes de los agujeros. Bien, entonces ahí he seleccionado todo lo que yo quiero que me quede en contorno. Vamos a ver. Y ahora lo aplicamos. Clic y lo aplico. Muy bien. Y ahí, escape, escape, y justamente se me ha puesto en el contorno que yo por el momento solamente estoy viendo el color que he seleccionado. ¿De acuerdo? Fíjense que yo acá no he tocado absolutamente nada. No tengo que tocar nada. Si yo toco algo de acá, después me voy a volver loco para solucionarlo. Bueno, muy bien. Dirán, pero ¿y el grosor 0,80? Bien, acá hay un botón que es el GLN, que justamente te sirve para mostrar los grosores. Hacemos clic acá, ¿sí? Y ahí te está mostrando un grosor. Obviamente, por ahí puede parecer exagerado el grosor, no es que vaya a salir impreso con ese grosor, ¿de acuerdo? Va a salir justamente impreso con el grosor 0,80, que por ahí la pantalla te lo puede estar exagerando. Pero ahí lo que te demuestra es que has aplicado bien justamente el grosor en la capa contorno. Estás viendo que lo has hecho bien, porque por ahí ocurre que acá, porque bueno, estamos dibujando en colores, pero normalmente no se dibuja en colores y vas a ver todas las líneas blancas y no vas a saber si le has aplicado o no la capa contorno con grosor 0,80, y entonces este botón te facilita justamente ver si en realidad has aplicado. Acá hemos visto que lo hemos aplicado, quiere decir que está bien. Bien, esa capa solamente les voy a crear ahora, por lo tanto les dejo a ustedes después para crear las siguientes capas. Ya les voy a decir qué capas hay que crear para justamente continuar con este dibujo. Bueno, muy bien, esto lo dejamos hasta acá, nos vemos, hasta luego.